¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día les vengo a hablar de los 5 factores que van a mover al dólar contra el peso chileno en el corto plazo, pensando en las próximas semanas, qué es lo que se viene en los mercados mundiales, qué se viene en el mercado local y por supuesto qué es lo que puede suceder con el dólar contra el peso chileno. Y vamos a terminar con un análisis técnico muy importante, que sería el quinto factor que vamos a ver precisamente para ver lo que pueda pasar con el tipo de cambio en Chile. Partamos inmediatamente. Vamos a ver acá lo que es las proyecciones, las últimas proyecciones de la Reserva Federal. He mostrado este cuadro en otros videos anteriores y es porque es muy revelador, muy importante. Y acá les quiero mostrar que precisamente en Estados Unidos están luchando contra una elevada inflación. Las proyecciones de inflación están mucho más elevadas que en diciembre, estas son de marzo, mucho más elevadas que en diciembre y siguen luchando constantemente con una mayor inflación. ¿Qué es lo que genera esto? Genera un cambio muy importante. Acá voy a bajar porque les quiero mostrar esto de aquí. Estos son los dot plots. Básicamente, cada puntito que vemos acá, ahí para que se vean los años, cada puntito que se ve acá, para el 2022, 2023, 2024 y largo plazo, es donde cada miembro de la Fed ve la tasa de interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal, pensando en cuando finalice el 2022. Y podemos observar, fíjense, que quien es menos alcista con las tasas, la está viendo en 1,25%, entre 1,25 y 1,5. Recuerden que la tasa de interés en Estados Unidos se designa un rango de 25 puntos base. La está viendo entre 1,25 y 1,5%. Y esto ya hablamos de subir la tasa de interés de forma bastante consistente este año. Pero muchos miembros de la Fed están viéndola más cercana al 2%, cercana a este 2% como tasa de interés. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tener mayores alzas de tasas este año en Estados Unidos, especialmente si los datos de inflación siguen subiendo. Las predicciones son muy elevadas, los datos han estado muy elevados. Tenemos la mayor inflación en Estados Unidos de los últimos 40 años, casi 41 años, y ha sido precisamente por un exceso de liquidez en los mercados, por los menores suministros de materias primas, también por los mayores costos de transporte y un sinfín de cosas que ha apoyado precisamente que la inflación suba a nivel mundial. ¿Por qué esto es importante para el dólar contra el peso chileno y es nuestro primer factor a estar monitoreando? Por algo bastante sencillo. Porque a medida de que suba la tasa de interés, se aprecia el dólar a nivel mundial. Y esto va a tener implicancias sin lugar a dudas en Chile, donde el dólar también deberá seguir apreciándose frente al peso chileno si es que la Fed es más agresiva en este proceso de alza de tasas. Especialmente después que el Banco Central de Chile dijo que van a seguir subiendo la tasa de interés, pero a un ritmo mucho menor. Por lo tanto, vamos a ver allí un cambio en que la Fed va a estar subiendo la tasa subiendo fuerte, 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 y en Chile va a estar subiéndolo cada vez más agotado hasta mantenerla a un nivel ya más sin movimientos. Por lo tanto, estar muy atentos con los próximos datos, especialmente de inflación en Estados Unidos, que van a seguir generando cambios en el dólar frente al peso chileno. Segundo factor, China. China y el cobre, por supuesto. Acá tenemos las exportaciones al costado derecho de cobre, perdón, las importaciones de cobre a nivel mundial y las exportaciones de cobre a nivel mundial al costado izquierdo. Estos son los datos del 2020. Chile es el principal exportador de cobre en el mundo y dentro de su matriz exportadora de Chile, más del 50% es cobre o derivados de cobre. Por lo tanto, es extremadamente importante el cobre para Chile. ¿Qué genera esto? Si, por ejemplo, el precio del cobre sube, implica que a Chile van a ingresar más dólares si es que se vende lo mismo que antes, ceteris paribus. Bajo ese punto de vista, a medida que sube el precio del cobre, vemos caídas en el dólar contra el peso chileno. Solamente hablando de este factor, obviamente que pueden haber muchos factores que generen que el precio del dólar suba en vez que baje y el cobre puede estar subiendo. Estoy hablando solamente de este factor. ¿Qué es lo que sucede? Que si es que el precio del cobre sube, en teoría lo que irá a pasar es que el dólar baje. Si el precio del cobre baja, lo que irá a pasar es que el dólar suba en Chile. China es el principal consumidor. Por lejos, como se ve acá. 55% de las importaciones del 2020 de cobre fueron por parte de China. Por lo tanto, lo que suceda con China es clave para el mercado del cobre. En palabras bien sencillas, lo que debiéramos ver en las próximas semanas, sobre todo, ojo con el corto plazo, esto es bien corto plazo, recuerden que es una visión pensando en las próximas semanas. En el corto plazo, lo que queramos estar viendo es que la incertidumbre en China continúa. ¿Y por qué? Porque han tenido elevados datos de COVID-19.
llegaron a un tope, a un máximo desde que comenzó la pandemia. Y eso ha generado de que haya medidas de confinamiento, eso implica menor producción, si hay menor producción va a haber menor demanda de materias primas, por lo tanto muchas materias primas, sobre todo el cobre, se ve con caídas en su precio. Y es lo que ha estado sucediendo. Por lo tanto, en el muy corto plazo, si mantenemos esta incertidumbre, debería ser un factor mayormente alcista para el dólar contra el peso chileno a medida de que el cobre baje. Si bien pensando en el año el cobre debería tener rendimientos muy favorables, en el muy corto plazo, hablemos de 1 o 2 semanas máximos, podríamos ver algún debilitamiento adicional del cobre que apoye al dólar contra el peso chileno en algún impulso adicional. Insisto, esto hablando del corto plazo. Tercer factor, Rusia y Ucrania, por supuesto. Bien sabemos que la situación que está viviendo Rusia y Ucrania está generando menores suministros de materias primas a nivel mundial. Y si hay menos suministros de materias primas, se genera un efecto inflacionario, sube el precio del petróleo, sube el precio de otros tipos de commodities, y esta situación apoyaría a que la Reserva Federal sea más agresiva en el proceso de alza de tasas, especialmente si la inflación sigue subiendo. Por lo tanto, si vemos una mayor escalada en las tensiones, las cuales han estado bastante tranquilas en el último tiempo, en las últimas semanas, pero que nuevamente hemos visto incertidumbre en los últimos días, podría ser un factor adicional que mueva el dólar contra el peso chileno, especialmente dependiendo de lo que impacte, el impacto que genere en la Reserva Federal y en los próximos movimientos de la Fed. Está bastante relacionado, por lo tanto, a estar muy atentos con lo que pase en la evolución de estas tensiones entre Rusia y Ucrania. Cuarto factor, ya llevamos tres. El primero es en la Reserva Federal. El segundo es lo que pasa con China y la situación del cobre. El tercero es Rusia y Ucrania. Y el cuarto factor es local, es lo que pasa en Chile. Y este es el último informe de política monetaria. Tenemos que las proyecciones son muy malas, malísimas. La inflación subyacente se espera un 7,7% este año. La inflación total dada por el IPC, un 8,2% este año. Y probablemente quedemos un poco cortos, quizás va a estar un poco más elevada, sobre todo después de haber conocido datos muy, muy elevados en las últimas semanas. Y el Producto Interno Bruto, muy preocupante, se espera entre un 1 y un 2% para este año. Casi un 0% de crecimiento. Eso es muy malo, porque acá se podría ver una estanflación. Y de hecho, para el 2023 se espera dentro de las proyecciones que incluso podríamos tener por parte del Banco Central de Chile, perdón, me asusté con este menos 0,25. Incluso podríamos tener un dato de crecimiento negativo, o sea, un decrecimiento económico, lo que apoyaría una estanflación, sobre todo si la inflación sigue muy elevada. Por lo tanto, la situación en Chile no es muy buena. Y si la situación en Chile no es buena, con esta incertidumbre económica, sumada a la incertidumbre política, si bien Gabriel Boric lleva poco tiempo en el gobierno, ya han surgido mucha oposición dentro del mismo sector, sectores similares y por supuesto de sectores que sean más distintos. Pero estos mayores anticuerpos que estamos generando en el corto plazo, ojo, es muy temprano para juzgar, pero estos anticuerpos por supuesto que pueden generar además una incertidumbre política, a estar muy atentos con eso. Y esa situación es negativa para la moneda del país donde hay incertidumbre económica e incertidumbre política. Por lo tanto, podría ser un factor que genere un mayor impulso del dólar contra el peso chileno. Y obviamente, siguiendo en Chile, que es parte del mismo cuarto factor, que es lo que pasa en Chile, estos retiros de los 10% de los fondos de AFP, que ya sucedieron, obviamente no tienen impacto hoy. Pero ojo con el trámite del quinto retiro. ¿Por qué se llama este proyecto de quinto retiro si no hubo un cuarto? Porque no puede tener un proyecto de ley el mismo nombre de otro proyecto de ley que ya se rechazó. Por eso es que sale como quinto retiro. Ahora, este nuevo retiro de fondos que se va a discutir y que incluso ya envió una propuesta mucho más conservadora y que sería mucho mejor para la inflación, por supuesto, que no haya tanta inflación, ya mandó el gobierno una propuesta, pero si es que sigue todo este bullicio y tenemos cosas más mediáticas que generen presión para que se apruebe un quinto retiro de fondos más generalizado, va a tener un efecto bastante nocivo para la economía chilena y eso podría generar un impulso muy fuerte para el dólar contra el peso chileno, porque la situación en Chile sería cada vez peor y eso obviamente se vería perjudicado el peso chileno. Así que situaciones bien negativas. Vamos a ver lo que se espera para el dólar contra el peso chileno. Por supuesto, imagino que todos ustedes quieren ver qué es lo que se espera para el dólar contra el peso chileno. Pero antes de eso, los quiero dejar cordialmente invitados
a que hagan clic acá abajo, van a suscribirse haciendo clic, ahí pueden dejar sus datos y todo, para nuestro newsletter. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué ganan ustedes? Me pueden preguntar, pero ¿qué gano yo haciendo clic abajo e inscribiéndome al newsletter? Información. La información es clave para la toma de decisiones. Allí tienen toda la información de lo que está pasando en los mercados constantemente. Por lo tanto, si hacen clic, si dejan sus datos, van a tener mayor información y van a poder tomar mejores decisiones. Vamos al quinto factor, que sería el análisis técnico. Por supuesto, siempre hay que considerar el análisis técnico en cualquier tipo de análisis. Acá tenemos el dólar contra el peso chileno. Hemos visto un fuerte impulso después de la caída hasta los 772. Sorpresiva, me sorprendió bastante. Yo pensé que podríamos tener una zona de soporte interesante entre los 793 y 787. Pasó fuertemente hasta los 772 y nuevamente está mostrando este impulso. Ahora, mucha atención en los 822, 823 y fracción. Nivel de resistencia clave. Acá veo dos niveles de compra interesantes para especular al alza con el dólar contra el peso chileno, considerando lo que hemos comentado. Cerca de los 800, muy interesante, y cuando rompa los 823,5. Si llega a romper los 823,5, siguientes niveles a monitorear: 830,31, 836, 838 y ya podríamos ir a buscar sobre los 840 pesos, especialmente, insisto, si es que estos factores siguen condicionando una apreciación mayor del dólar contra el peso chileno y que probablemente se mantenga este escenario por lo menos durante los próximos días, las próximas semanas. Insisto, cualquier noticia puede cambiar el panorama, pero por lo menos con la situación actual y con las proyecciones actuales es bastante probable que veamos un mayor impulso. No se olviden de visitar www.capitaria.com, dejen sus datos, no se preocupen, no se crean una cuenta, es para que nosotros nos comuniquemos contigo y así te vamos a explicar cómo aprovechar los movimientos precisamente que se dan en el tipo de cambio, en el dólar contra el peso, en las distintas acciones, en los distintos commodities, todo esto a través de CFD. Si quieres especular precisamente pensando en que el dólar puede seguir subiendo, puedes hacerlo con nosotros porque además tenemos las mejores condiciones de mercado. Así que haz clic también acá abajo. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.